Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Te saluda su amigo y servidor Gilberto Torres de su programa Palabra de Salvación desde Chihuahua, México. Les envío saludos a todos también que pueden eh, conectarse a través de la web y queremos que Dios los bendiga ahí donde usted se encuentra, en su casa, trabajando o en el hospital. Que sea un momento de bendición. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, por favor, Lucas capítulo 1. Hoy en este día todos están pensando en el Día de la Madre y vamos a hablar de una mujer en la Biblia llamada Elizabeth. Y quiero que lea por favor conmigo, si tiene una Biblia, en Lucas capítulo 1, versículo 36. El ángel Gabriel está hablando con María y él le dice aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y ese es el título de nuestro mensaje hoy, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth tenía 6 meses. Y dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Queridos oyentes, ¿está usted tal vez con su mamá o con su abuelita? Y en este tiempo, mire, quiero recordar la palabra de Dios, el cuarto mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios quiere eso. Y esa es la ordenanza de Dios para su pueblo. Y todos debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre, incluso si somos adultos y aún no vivimos bajo su techo ni bajo su autoridad. Aquí en México se celebró la primera vez el Día de la Madre el 10 de mayo de 1922. Esa fue la primera vez. El salario en aquel tiempo se pagaba cada 10 de cada mes. Entonces, ese fue el día que se estableció como una fecha idónea para la festividad. Hoy quiero hablarles de esta persona, esta mujer llamada Elizabeth. Y es bueno repasar lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a ella. El nombre Elizabeth significa Dios es mi promesa o Dios es mi juramento. Son dos palabras. Elizabeth, dice la palabra en hebreo, proviene de Elisheva, que se compone de la palabra El, que significa Dios, y Sheva, que significa promesa o cantidad. Entonces, cuando tuvieron esta niña, la gente, sus papás estaban pensando en la confianza, en la fidelidad de Dios y de las promesas divinas. Cuando se pone el nombre en la Biblia, lo estaban haciendo adrede, con un propósito, y ellos estaban pensando en la fidelidad de Dios. Ahora hay 9 referencias al nombre Elizabeth en la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento. Hay otra más en el Antiguo, pero esta solamente es Lucas, el historiador, que nos va a hablar, queridos oyentes, de Elizabeth 9 veces. Y creo que no es casualidad, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Y aquí vamos a encontrar a esta mujer mencionada
por el escritor Lucas, guiado por el Espíritu Santo, 9 veces. Vamos a hacer la referencia, la primera que está en el versículo 5. El versículo 5 nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y su nombre era Elizabeth. Imagínense el linaje, de dónde venía, de qué familia. Aarón, el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Y esta joven venía de esa familia. Entonces había una herencia en su vida. Qué bendición para ella. Pero luego dice, hay un pero. A pesar de que ella estaba en esta línea, hijas de Aarón, y andaban con su esposo, estaban consagrados a Dios, eran creyentes, dice, justos delante de Dios. O sea, un día conocieron a Cristo, a su Salvador, gozaron el perdón de sus pecados, la salvación que Dios ofrece, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, cumplían la palabra de Dios. Pero, versículo 7, no tenían hijo. A pesar de todo esto, en la vida había esta tristeza, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y aparte de eso ambos eran de edad avanzada. Entonces, hoy quiero pensar que esta es una persona que aunque ha vivido su vida para Dios y su linaje es de la sacerdote de Aarón, estimado oyente, hay algo en ella que podían hasta juzgarla y decirle, por alguna razón la señora Elizabeth no tiene hijo. Así es el mundo, para juzgar sin saber. Pero lo hacía, porque ella lo va a decir más adelante, que Dios le quitó su afrenta. Era afrentada, humillada, despreciada. Ahora, leyendo aquí el pasaje, la otra mención que encontramos de ella es cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. Zacarías, su esposo, le tocó entrar para ofrecer el incienso, y en esa reunión, ese culto allí en la presencia de Dios, se le apareció. Fíjese, se apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó al verle y le vino un temor. Y el ángel le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Y querido amigo, pongamos atención a esto, porque a pesar de que ellos sufrían y todo el desprecio que pudieron haber tenido durante toda su vida, porque ya era edad avanzada, oraban y estaban orando con inteligencia, con ejercicio, porque el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Podemos imaginar que ellos habían pedido tener un hijo, pero había la realidad que era estéril, pero ellos seguían orando. Ellos le pidieron a Dios. Y dice el ángel, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces no solo le va a avisar que su oración ha sido respondida, sino la manera como ha sido, de que va a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Juan. Y le va a enseñar la función que tendría Juan. Porque él dice, tendrán gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. El nacimiento de Juan traería alegría, gozo. Y sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y hará mucho que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel, e irá delante de él el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Todo esto se lo dice Gabriel, el ángel, a Zacarías. En referencia a su esposa, le habla que su oración ha sido respondida. Ahora Zacarías, que estaba orando, tiene dudas. Y él le dice al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo va a suceder? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mira este momento, él le va a decir,
al ángel lo que él es. Y piensa en su esposa y dice, ella también es una señora ya adulta, viejita. ¿Cómo puede suceder esto? Y el ángel dice, bueno, tú eres viejo, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel que estoy delante ¿de quién? De Dios. Y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Lo que tú piensas y lo que tú eres, ponlo de un lado. Ahora, pon del otro lado lo que yo soy. El ángel del Señor, Gabriel, ha sido enviado por Dios. Y a ver qué pesa más. Lo que tú eres, tus limitaciones, tu edad, tus temores, tus dudas, tus miedos. A ver, yo soy Gabriel. Ahora, esas fueron sus últimas palabras, porque por esto iba a ser disciplinado para su bien por 9 meses. Ahora no vas a hablar, quedarás mudo. Dice el versículo 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y sería interesante hablar más de él, pero sabemos que él no se amargó, porque cuando va a hablar va a estar lleno del Espíritu Santo y va a profetizar y va a dar un mensaje muy precioso, que esos 9 meses en silencio, estando con Elizabeth, fueron de mucha bendición. Ahora, Elizabeth dice el versículo 24, la otra referencia, en aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, en el silencio, no estaba exponiéndose, no estaba para vanagloriarse, para enaltecerse, en ese silencio 5 meses, estaba allí. Dirían los vecinos, ¿qué tendrá Elizabeth que no ha salido ni un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses sin salir? Y cuando sale a los 6 meses, esa mujer está ahora con una convicción muy en su corazón para decir, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué gozo para ella. Había sufrido la afrenta, el desprecio, las dudas de los demás en pensar, usted no puede ser tan espiritual, llevando esto de que usted no puede tener hijos. Pero ella ahora va a mostrar y va a exhibir la bondad de Dios en su vida, que todos van a quedar convencidos. La que no podía dar a luz, la que ya era de edad avanzada, allí está. Ahora sucede algo. Cuando tiene 6 meses, Gabriel se le presenta a María. María, que estaba comprometida con José, recibe la visitación de Gabriel. Y Gabriel le dice, salve muy favorecida, el Señor sea contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella se turbó. Y él le va a decir, María, no tema porque has hallado gracia delante de Dios. Halló el favor de Dios. Y el ángel le va a avisar que en su vientre iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ella también pregunta, ¿cómo será esto? Y él le va a decir, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María es el vaso que Dios va a utilizar para que el cuerpo santo del Señor se iba a formar en el vientre. Dice Hebreos capítulo 10, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Dios en el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley. El apóstol Pablo dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No fue que el Señor Jesucristo comenzó a existir, no. Utilizó el cuerpo, el vientre virgen de María para humanarse. Ahora,
Le dice él, he aquí tu pariente Elizabeth, tu prima. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. No solamente le da palabras, sino ahora le va a dar un testimonio para convencerla más de lo que ella está recibiendo, esa noticia, porque nada hay imposible para Dios. Estimados amigos, en este día, tome esta palabra en su corazón. Nada hay imposible para Dios. Nada en absoluto. Dios es el Dios de lo imposible. Algo parecido le sucedió a Sara. Cuando había la noticia en Génesis de que ella iba a tener un hijo, dice allí en Génesis, el capítulo 18, ¿acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del año próximo y Sara tendrá un hijo. Eso le dijo a Abraham cuando ella se estaba riendo y ella no creía. Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Versículo 27 del mismo Jeremías 32 dice, yo, el Señor, el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? No. Y aquí está María recibiendo esta noticia y se le dice de Elizabeth, la que llamaban estéril, su sexto mes. Ahora, María dice aquí, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ella va a tomar esos días para irse, pasar 3 meses y estar con su pariente Elizabeth. Ahora mire lo que sucede. Cuando entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, dice, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué momento? Ese encuentro de llegar y Elizabeth va a entender que la que tiene allí, el vientre que está allí, donde está Jesús, es el Señor. Porque dice, exclamando a gran voz, digo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Es la primera mención que encontramos en Lucas de ese título de Cristo, Él es el Señor, mi Señor. La madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó. ¿Qué palabras de animación le está diciendo a la propia María? Tú eres dichosa por haber creído, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. En este día, mis estimados oyentes, nada es imposible para Dios. ¿Qué será lo que usted está llevando? La esterilidad en su vida, ¿cómo se llama? Vea la palabra de Dios. Aquí estaban unos que oraban y ha pasado el tiempo para que ellos pudieran. Uno dice, ya no pida más por esto. ¿Para qué seguir insistiendo? Ya están de edad avanzada. Estaba comprobado que Elizabeth sí era estéril, pero ellos oraron. Dejaron todo en las manos de Dios y pacientemente esperaban y confiaban en sus promesas. Bueno, la experiencia de Zacarías, que cuando se le responde y no lo cree, también iba a ser de bendición para ellos, para seguir creyendo y para usted y para mí, que podamos todos mirarnos en la palabra de Dios y en este día poder animarnos. Que personas que creen la palabra de Dios reciben lo que Dios promete. Hemos repartido en la ciudad un texto que tiene el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted tiene ese texto en su casa, por detrás está nuestro número. Con mucho gusto le podemos ayudar en cualquier duda que usted tenga.
Pero vea lo que dice, todo aquel que en él cree. Esa es palabra de Dios. Esa es la viva palabra de Dios. Y estas personas creyeron y confiaron. Y llegó el momento que se cumplió la promesa de Dios. Y ahora ella está diciendo, dichosa la que creyó. ¿Quién? María creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María había dicho al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy para que se haga tu voluntad, conforme a la palabra de Dios, lo que Dios dice. Él le había dicho, nada hay imposible para Dios. Cuando los discípulos, en una ocasión, escucharon al Señor que para un rico era difícil entrar en el reino de Dios porque confiaba en sus riquezas, ellos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? El Señor les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles con Dios. Usted hoy le invitamos a mirar por fe al Calvario y ver al bendito Hijo de Dios por la fe y descansar en esa obra. Cristo murió por pecadores, derramó su sangre preciosa, pero Él vive. Él no está muerto. Él es nuestro gran sumo sacerdote, vive para siempre. Y Él quiere que usted sea salvo, porque Dios dice en su palabra que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por confiar y creer en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, muriendo por pecadores. Cuando llego a entender esta verdad, yo también soy un pecador, destituido de la gloria de Dios. Pero Dios me amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Goce hoy, en este día, el perdón de sus pecados, la salvación de su preciosa alma. Cristo vino a este mundo para dar su vida, para morir por pecadores. Bendita aquella dichosa la que creyó. Ojalá usted también goce esta bendición de ser dichoso por creer lo que ha dicho Dios en su palabra. Y se va a cumplir lo que Él da. El que en Él cree tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Queridos amigos, que tengan un bonito día. Dios los bendiga a todos. Mire por fe a Cristo, crea la palabra de Dios para gozar hoy la salvación de su preciosa alma, el perdón de todos sus pecados. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres. Que Dios los bendiga a todos.